Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Relatos de Ultratumba. El día de hoy me encuentro con un amigo, un invitadazo y que sobre todo que nos están apoyando también aquí con su estudio. Y la verdad estoy muy emocionado porque hemos llegado a crecer tanto gracias a todos ustedes que hemos llegado con uno de los podcasts más grandes, con uno de los estudios más grandes de terror aquí en México. Quiero presentarles al productor, también narrador y host del gran Creepy Podcast, Sombra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctor Escalofrío? Muchísimas gracias. Y ya sabes que aquí tienes tu espacio de obscuridad. Cuando lo necesites, aquí estamos. Y gracias por la invitación y gracias a toda la gente que está conectada viendo este episodio. Muchísimas gracias a ti. Y la verdad es que estamos bien emocionados. Ahorita Sí. estamos grabando un episodio. La verdad se nos pasó súper rápido. Y primero que nada quería comentarte que, bueno, ya lo hablábamos, ¿no? Que habíamos hecho una sinergia muy padre, ¿eh? Y sobre todo la plática, ese comentario que tú me dices, yo te digo, ¿qué opinamos? Y la verdad está muy una padre. Charla muy amena, hermano. Muy amena, la muchas verdad. Gracias. Gracias a ti, gracias por el espacio. Y la verdad quería comentarte, no sé si tú tengas, por ejemplo, una gran conexión con algún abuelo, alguna abuela, porque a veces los padres son muy importantes. Claro. Pero los abuelos como que son esa luz a veces en nuestra vida, que a veces llegan a ser nuestros segundos padres. Uh-huh. Y no sé, el cariño es muy bonito. Y llegas a crear ese vínculo tan especial. No sé si tú tengas un vínculo parecido. Fíjate que sí. Yo creo que tengo la bendición, por así llamarlo, de que tengo la conexión muy fuerte, muy arraigada, tanto con mis abuelos paternos como los maternos. Lastimosamente ya solo me queda uno de los 4, pero con quien tuve más conexión fue la primera que falleció, de hecho. Falleció en 2008, el 31 fue el 30 de abril, Día del Niño del 2008. Nunca se me va a olvidar la fecha porque, como te comentaba antes de comenzar a grabar, fue una tragedia, un deceso tan fuerte para mí, o una tragedia en mi vida, que me costó mucho soltarla, me costó muchos años desprenderme y despedirme de ella. Una mujer maravillosa, ella era sonorense, ella viene de un linaje de una etnia de allá de Sonora, de los indios yaqui. Okay. Y su mamá era una yaqui. Ella sí nace en un pueblo llamado Empalme y era una mujer, tenía una vibra. A mí me comentaba Cristian Valerio, Niño de la Luz, que mi abuela dice, es que tu abuela era una mujer que tenía un aura morada, un aura muy atrayente, que es una aura como la que tú tienes. Y es muy raro verlo en familias que dos, tanto nieto, hijo o abuelo, tengan una aura morada muy seguido. Y en tu caso, pues es que esta me habla de que tu abuela era una mujer con mucha energía, muy atrayente, y te aseguro que ella era la matriarca de tu familia. Y sí, Okay. de hecho en mi familia, de parte con mi papá, la matriarca es la que manda. O sea, todas las mujeres en esta parte de la familia son quienes llevan la batuta de las familias, vaya. Y era una mujer que cuando ella fallece, el templo, siendo una mujer de Sonora, ella fallece en Guadalajara, el templo se llenó. O sea, no cabían las personas y se llegó hasta la banqueta. Y en los novenarios no nos dábamos abasto porque ahí en la casa donde vivíamos, tu casa, era la casa de mis abuelos. Entonces el novenario se llevaba ahí. Yo me acuerdo que veía montones de gente. Nunca he visto novenarios así tan llenos. Pero no sé, como que era una mujer que tenía un algo. No sé cómo explicarlo. Y toda la familia no supo desprenderse de ella hasta hace relativamente unos años que Valerio tuvo un contacto con ella. Okay. Un mensaje para toda la familia. Fue que de cierta manera todos pudimos desprendernos y despedirnos y darle las gracias por habernos acompañado tantos años, ¿no? Qué bonito, amigo. Mira, yo hace rato que lo platicamos no te comenté nada porque quería guardarlo para el episodio. Yo también
tengo una conexión muy fuerte con mis abuelos. De hecho, para mí son mis papás. A mí me criaron mis abuelos. Ok. Y justo lo mismo que me comentas. Mi papá, mi abuelo, muere hace 5 años. Y a mí también me pegó muy fuerte, ¿no? Me pega demasiado fuerte. Que incluso de la casa en la que vivíamos, tu casa. Muchas gracias. Me salgo y me voy a vivir a un hotel. 6 meses. Algo bastante fuerte que no... A la fecha yo creo que también me es muy complicado superar. Uh-huh. Pero por eso te preguntaba de esa conexión, porque siento que es algo muy bonito también recordarlos. Y sobre todo recordar sus enseñanzas. Sí. Y te enseñan cosas que los papás a veces no te enseñan, ¿no? Los abuelos Claro. tienen más sabiduría y te enseñan otras cosas. En mi caso, te digo, fueron mis papás. Y mi abuelita, mi mamá está allá en casa, que seguramente nos está viendo. Un abrazo, un saludo. Te mando saludos también. Un saludo. Muy fan del Creepy Podcast. A la señora doctora Escalofrío. Sí. Y fíjate que el día de hoy escogí el tema de abuelos. No sabía yo que habías tenido una conexión tan fuerte también con tus abuelos. Y se me hace un tema bien interesante que quisiera tocar. Las experiencias paranormales que tienen estas personas de hace mucho tiempo, que también tienen experiencias paranormales de cuando no estaba la tecnología como actualmente y que no podían tomar su celular y grabar. Claro. Sin embargo, pasaban experiencias paranormales muy impactantes. Historias muy fuertes, ¿no? Digo, bien, como bien lo comentas, hay un dicho que es que los papás son quien educa, pero el abuelo es quien disfruta a los nietos, ¿no? Así El es. abuelo ya no tiene que educar, el abuelo es el que goza realmente. Creo que por eso es el vínculo que a lo mejor hasta se hace más afectivo. Tu papá, digo, yo soy una persona también muy apegada a mi familia, yo soy muy familiar. Para mí mis papás son mi todo. Mis hermanos también son mi todo. Ahora que tengo un sobrino, ya ese niño prácticamente les vino a decir a mis papás y a mis hermanos, hago en su lado, el niño es mi adoración, ¿no? Pero es un decir, ¿no? Pero como abuelo, claro, tener al hijo de tu hijo, ¿sabes? Es una conexión que no se explica. Es ese linaje de decir, es que esta es sangre de mi sangre. Y gracias a, de cierta forma, que yo nací, él ahora está aquí. Yo creo que es por eso que hay esa conexión. Y claro, también hablando de experiencias paranormales, imagínate en una época donde los abuelos nacen en medio de guerras a nivel global, en medio de que no hay comunicaciones como hoy en día, que muchas veces muchas ciudades antes realmente hasta eran pueblos incomunicados, pero cargados de una energía muy fuerte tras años al menos hablando en México, que en este país hubo muchas guerras, ¿no? Como la independencia y luego revolución. Saber que a lo mejor el papá de tu abuelo fue un revolucionario o qué sé yo, pero que hay energía y vibras Sí. en este país que está cargado de energía muy densa por todo esto. Así es. Sobre todo los temas de la independencia y la revolución dejan demasiados seres que trascendieron a causa de este tipo de... Y enterrados donde sea. Sí. No sabemos en dónde, o sea, no sabes si incluso una casa está afincada arriba de Así es. donde hubo decesos. Y fíjate, bien interesante lo que estás tocando en este momento, porque de ahí va mi historia la primera historia que te voy a contar. A ver. Y quiero comentar que el día de hoy estamos encapuchados los dos, vamos a hacer sinergia de nuevo y vamos a comenzar con estos relatos de Ultratumba. ¿Te parece si comienzo? Adelante, por favor. Te voy a dar un poquito de contexto. Mira, nosotros somos oriundos del Estado de México, específicamente de Chalco. Ok. Ahorita, como te comentaba, vivo cerca de Cuernavaca, pero nosotros somos originarios de aquí, de Chalco, ¿no? Uh-huh. Y mi bisabuela compra
un terreno enorme y se lo dan bastante barato. ¿Por qué? Porque era parte todavía del lago de Chalco. Ok. Y aquí va lo interesante. Construyen la casa y atrás dejan mucho terreno para parcelas. Entonces sembraban maíz, frijol, papas, calabazas, de todo, ¿no? De todo. Y se hacen unos de los agricultores más grandes del pueblito en ese tiempo. Okay. Mi abuelita, mi mamá, tiene una experiencia con sus hermanos en este sitio. Ellos tenían ella tenía alrededor de unos 5 años, su hermano unos 8 y otra hermana tenía alrededor de unos 7. Recordemos que antes tenían bastantes hijos, ¿no? Los abuelos. Sí, eran familias numerosas. Así es, bastante numerosas. Y comienzan a ver, había una barda, y comienzan a ver a un señor que aparece arriba de la barda y de repente desaparece como si cayera. La mente de estos niños comienza a decir, mira, tiene una resbaladilla. ¿Por qué? Porque de repente se ve que sube y luego baja, ¿no? Y dicen, yo creo que es una resbaladilla. Y se empiezan a hablar, oye, despiértate, mira. Y comentan que era un hombre pelón, muy alto y vestido de azul. Y en ese momento dicen, ¿sabes qué? Vamos a decirle que nos la preste para jugar. Y salen. Y en el momento en el que salen, llegan a la barda y no lo ven. Desaparece. Entonces comienzan a cazarlo varias noches. Y siempre es lo mismo. Lo ven que sube y baja. Sube y baja y de repente desaparece. Nada. Hasta que un día, igual lo seguían cazando, pero los ve mi abuelito, o sea, mi bisabuelo. Sale y les dice, ¿qué están haciendo ahorita? Recordemos, imagínate, en Chalco, usualmente en verano amanecen a 9 grados, ¿no? Ok, mucho frío. O sea, hace bastante frío. Imagínate, los niños afuera, mi abuelo dice, se van a enfermar, ¿qué están haciendo aquí afuera? Métanse. Y le dice, papá, es que estamos buscando al pelón. Ya es un señor, pero es bien envidioso, fíjate. Porque salimos y esconde su resbaladilla y lo vemos que está jugando y la esconde. Y le dice, ¿qué pelón y qué nada? Váyanse a dormir. Y se van. Al otro día, mi abuelito decide ir a rascar. Rasca y encuentra los restos de una persona. Vestida de azul. Y aquí te va lo interesante. Y comentan, eso no lo sé, pero es lo que comentan, que al parecer era un soldado francés, porque tenía su uniforme azul, varias condecoraciones, y sobre todo que era bastante alto, porque dice que el fémur era muy largo, pero muy largo. Entonces dice que probablemente no era de esta nacionalidad, de aquí de México, ¿no? Okay. ¿Y qué pasa? Sigue rascando y encuentra una bala de cañón. De esas largas, no era de las No bola, una larga. Y comentan que la pone ahí mi abuelito y se va a enterrar a los restos del hombre al panteón. Y cuando regresa eran muy inquietos mi mamá, mi abuelita y sus hermanos, mis tíos. Y comentan que le estaban pegando con un martillo a la bala. No, y mi abuelito llega atacado, ¿no? Dice, oye, ¿qué están haciendo, niños? Dice, estamos abriendo, yo creo que es una cápsula del tiempo, ¿no? Imagínate la inocencia. Claro. Y ya, o sea, lo que pasa es que en este sitio, aquí te va lo interesante, ¿te acuerdas que te mencioné que había una barda? Sí. Esta barda era un paredón. Ah, ok. En donde fusilaban a las personas. Entonces, ¿por qué le dieron muy barato a mi abuelita? Era parte del lago
porque había agua, y sobre todo las construcciones se podían hundir, y aparte, pues ahí era el paredón. Claro, lleno de energía. Lleno de energías paranormales, quizás. Dura, Imagínate, dura. últimos momentos de personas y pues vieron a este ser que a lo mejor se asomaba por la barda e indicaba que a lo mejor quería descansar en un sitio, pues que le dieran una sepultura correcta, ¿no? Sí. Como mencionabas tú, en estos tiempos de la revolución, de la independencia, pues a veces los dejaban hasta que desaparecían por el mismo paso del tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Ahora sí que se integraban a la naturaleza. Así es. Pero a mí me impacta mucho esta historia. Te digo, me la contaba mi abuelita desde muy niño. Gran historia, ¿eh? Una historia bien impactante, que a lo mejor tiene sus tonos de comedia, pero que después de saber el contexto de que era esta barda un paredón, te hace comprender las cosas, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas? Uy, bastante interesante y, como te comento, gran historia. O sea, justo un país que lamentablemente nace de las guerras, que se construye a base de guerras, Sí. que la gente al final termina siendo carne de cañón. No sabemos en qué terreno está afincada una casa, ¿no? Así Tú es. puedes pensar, bueno, pues sabemos que el panteón está allá, pero no sabes si tu casa sirvió en algún momento para dejar ahí, Sí, ¿no? aquellos restos de lo que alguna vez fueron seres Exacto. vivientes, ¿no? Como nosotros. Uy, qué gran historia, qué gran historia. La verdad, me llama mucho la atención mucho eso, o sea, cómo ven a esta persona que se asoma a la barda. Sí. Gran historia, me gustó mucho. Y sobre todo que dicen que estaba pelón, ¿no? Pero nunca mencionan si se veía como persona. O a lo mejor como el cráneo. Como el cráneo, justamente a eso iba, ¿no? Ok. Y no, a mí me causa mucha intriga, es una historia muy interesante. Y sobre todo es el contraste que te digo, por qué elegimos las historias de abuelos. Porque en esos tiempos a lo mejor no había tanta urbanización, no había tantas casas y pues sucedían más cosas, ¿no? Aparte los abuelos, digo, a lo mejor era el estilo de vida, contaban grandes historias, no Sí, solamente claro. paranormales, pero las paranormales, yo me acuerdo que uno de mis abuelos tenía un sazón para contar historias que a mí me dejaba con los ojos abiertos, y más cuando otras personas le confirmaban la historia, porque uno como niño pues sí dice, qué gran imaginación tiene mi abuelo. Y aquí voy con esto, me gustaría platicarte yo una historia. Adelante, adelante. Que tiene que ver, o sea, la historia pasa con un tío abuelo, pero quien la cuenta y quien me la ha platicado es tanto mi abuelo como mi papá. Te voy a platicar como las dos partes Ok. para que se complemente la historia. Mi abuelo me platicaba lo siguiente. Él tenía un primo hermano muy, muy querido de él, que lo acompañaba a todos lados. Crecieron juntos, eran como carnales, básicamente. Mi abuelo empieza a trabajar en el ferrocarril. Mi abuelo él sí nació en Cuisillos, en el Amarillo, Jalisco, que está un pueblo pegado a un pueblo muy conocido por un grupo que se llama Cuisillos. Ok. Él se va al norte del país a trabajar en el ferrocarril como maquinista, como ¿Ferrocarrilero? No, de estos que reparan motores, mecánico ferroviario. Uh-huh. Y allá conocí a mi abuela, allá se casan. Jala a este tío abuelo para que trabaje con él. Pero dice que desde que eran niños le llamaban Cuco a este tío abuelo, el tío Cuco. Y decía que Cuco, su primo, desde niño decía que tenía duendes que él cuidaba. Okay. Que estos duendes le ayudaban porque le daban oro, le daban tesoros, le traían de ofrendas y él les dejaba ofrenda, ¿no? Como les daba de comer, los alimentaba, los cuidaba, los dejaba estar con él. Entonces siempre que Cuco, mi tío Cuco, estaba con mi abuelo sentía como, nunca se sentía solo, se sentía como que lo observaban. Pasa el tiempo, mi abuelo por cuestiones de la vida regresa a Jalisco a trabajar en el ferrocarril, se trae a mi abuela, a todos sus hijos y crecen
todos, mi papá y mis tíos crecen en Guadalajara. Ok. El tío Cuco pide cambio para estar cerca de su primo y se regresa a Guadalajara, pero ahora se regresa y vive con ellos, con mis abuelos. Le dejan su cuarto, él tenía su cuarto, hasta el fondo de la casa. Haz de cuenta que la casa era un terreno muy grande, era casi 3/4 de cuadra. Ok. Era un terreno muy grande. Mi abuelo vende una parte y la otra mitad se la regala a una hermana de su esposa, de mi abuela. De esta abuela, la que digo que falleció el día del niño. Otra tía abuela que tengo, muy, muy cercana. Dividen la casa, entonces la casa se queda como que muy profunda, pero como muy angosta, como un chorizo, haz de cuenta, así, de casa, ¿no? Entonces tú entrabas a la casa y estaba como chiquita a lo ancho, pero era muy, muy larga. Tenía un patio intermedio y todavía tenía un cuarto hasta el final. El tío Cuco vivía en ese cuarto hasta el final. De repente, a todos les daba miedo irse hasta el cuarto del tío Cuco porque todo el tiempo afirmaba que tenía duendes. Mi abuelo me platica que en una ocasión él estaba, tú sabes, ¿no? Época de los años 40, 50. Él estaba como haciendo de comer, pero no compraban ya el pollo hecho, sino que ellos compraban las gallinas y ellos hacían la comida desde cero, ¿no? Entonces me acuerdo que mi abuelo me comenta que él estaba en ese patio, pues ayudándole a mi abuela a desplumar a las gallinas. Y mi abuela en un momento se mete para ver el caldo, se queda haciendo unas cosas en la cocina y mi abuelo en lo que está trabajando ve pasar como un niño en el cuarto del tío Cuco. Okay. Para esto el tío Cuco ya estaba muy malo, o sea, ya había quedado en cama por una enfermedad. Entonces él se mete y le pregunta, ¿todo bien, Cuco? Sí, aquí me están cuidando mis niños, refiriéndose a los duendes. Y mi abuelo le daba mucha sensación así como muy fuerte, muy densa. Cuando el tío Cuco va a fallecer, se dan cuenta que va a suceder porque uno de estos seres se le presenta a mi abuela para avisarle que el tío Cuco ya estaba malo. Mi abuelo me platica, porque esta historia no le gustaba platicarla a mi abuela, siempre lo platicaba a mi abuelo, que ella estaba también haciendo algo en cocina y que siente que alguien la jala del mandil. Okay. Ella voltea y no ve nada, pero ve como si un niño corriera hacia la habitación del tío Cuco. Entonces a ella se le pone la piel de gallina, le grita a mi abuelo, que en ese tiempo mi abuelo ya estaba en casa, y le dice, mi abuelo se llamaba Candelario. Le grita, Cande, algo me jaló el mantel. Entonces mi abuelo se levanta, le dice, ¿qué te jaló el mantel? No sé, vi como un niño corriendo. Mi abuelo ya lo había visto. Entonces él se mete rápido y cuando entra al cuarto, el tío Cuco empieza a tener como un tipo de infarto. Okay. Lamentablemente perece, lo entierran y se dice que en la casa, que de hecho es la casa ahorita de mis papás, se quedaron los duendes. A mí nunca me ha pasado nada. Yo tengo la teoría de que de cierta forma los duendes con el paso de los años se fueron, en caso de que hubiera. No, a mí nunca me tocó. Pero mi papá tiene una historia que es la que complementa como todo esto que vivió mi abuelo con su primo Cuco. Mi papá me platica que cuando él estaba joven, ese cuarto, esa habitación, ya la usaban mis abuelos. Y los otros cuartos los habían dejado, son 2 pisos, entonces los cuartos de arriba los habían dejado para los hijos y ya abajo solamente era el cuarto de los papás, de mis abuelos, y cocina, sala, comedor y ¿no? Y los 2 patios, una cochera y el patio de en medio. Okay. Dice mi papá que pues él es de los más grandes de sus hermanos, son 6 hermanos, y él saliendo una vez de la universidad llegó muy cansado, entonces dijo, no me voy a subir hasta mi cuarto porque mi papá había hecho como un cuartito en un 3er piso, improvisado, porque quería como que su independencia, ¿no? Cuando se mete a la casa, decide quedarse dormido en el cuarto de sus papás, anteriormente cuarto del tío Cuco. Del tío Cuco. Entonces mi papá que no podía dormir, como que le costó dormir a pesar de que estaba cansado, y dice que tuvo esa sensación de que se te sube el muerto. Okay. Entonces mi papá abre los ojos y no se puede mover. Pero él jura que mientras abría los ojos,
un pequeño niño así de esta altura. Como 30 centímetros. 30 centímetros, parado en su pecho, burlándose de él. Ok. Hasta se me puso la piel chinita de contártelo. Mi papá se quedó en shock e intentaba gritar, ¿no? Esta vez que es como grito ahogado, como... Ujú. Intentó hacerlo, no pudo. Cerró los ojos. Dice que no supo ni siquiera si se puso a rezar o no. Simplemente se quedó así y le ganó el sueño. Se despierta y recuerda lo que le pasó. Entonces él dice, no fue un sueño porque yo lo vi. Yo estaba despierto y estaba consciente de eso que pasó. A raíz de eso, él ya no le gustaba quedarse solo en esa habitación. Y cuando pasa el tiempo, uno de sus hermanos, los más chicos, mi papá, pues te digo, ya era adolescente, y ese tío era niño, tendría que unos 5 o 6 años. Un día no lo encuentran. Un día lo empiezan a buscar en toda la casa y no lo ven. Cuando lo empiezan a buscar, mi abuelo se acuerda de los duendes y empieza a gritarle a los duendes del tío Cuco: déjenlo, tráiganme a mi hijo. Yo les voy a dejar una ofrenda, pero tráiganme a mi hijo. Resulta que encuentran a mi tío dormido en el closet del cuarto, en la planta alta, o sea, en la parte alta donde se suele guardar las cobijas. Cobijas o maletas. Sí. Pero ¿cómo un niño de 5 años llega hasta arriba? Cuando le preguntan al niño, él acordándose dice, es que yo estaba jugando con un niño y me dijo que si queríamos jugar aquí, pero que él no sabe cómo llegó arriba. Uh-huh. Pero le dicen, ¿cómo era un niño? No, estaba más chiquito que yo. Y cuando hace haciendo el mánico, la señal, le dice, es que es como esta altura, 30 centímetros aproximadamente. Ok. ¿Cómo llega un niño y se queda dormido? Pero dice mi abuelo que él jura que abrió el closet, buscaron en toda la casa y no estaba. Y apareció el niño dormido ahí hasta que él pidió que se lo regresaran y que él prometió una ofrenda, que sí la cumplió, que les dejó comida. Se me hace muy interesante, sobre todo el tema de duendes, porque fíjate que yo no suelo hablar mucho de los duendes, pero esta historia se me hace bien interesante, sobre todo como dices, lo dejan en un sitio que no pudo haber llegado él solo, y hay muchas leyendas que me hacen recordar con lo que me comentas. Por ejemplo, en Argentina me comentaban que también es muy común que los duendes se lleven a los niños y de repente hacen un trato como para que se los regresen, pero no los dejan, como lo mencionabas en este sitio, a lo mejor en un closet, ¿no? Sino que los dejaban cerca, a lo mejor por el tipo de lugar, ¿no? Que allá es más campo, no sé, decir, por el tipo de casas, pero los dejaban en el campo, cerquita de algunos árboles, y que alrededor había como algunos tipos de hongos. Y se me hace bien interesante el tema, pero no sé, qué aterrador el tema de que a tu papá se le haya tanto una tipo parálisis del sueño, se le haya aparecido este ente, este ser. Y cómo embonan las historias, ¿no? De tanto del tío Cuco como de tu papá y luego de su hermano. Pero algo que llevaba años, o sea, él desde que era adolescente, el tío Cuco, mi abuelo me comenta es que él siempre juraba que cuidaba duendes y que le cuidaban un tesoro. Nunca se supo del tesoro, pero como acotación, cuando remodelan esa casa, cuando fallecen mis abuelos, se remodela esa casa, se cambia toda la estructura, mis tíos quedan en un convenio con mi papá de que todo bien. Mi papá que fue el que más aportó económicamente en esa casa de remodelaciones, que cuando fallecen mis abuelos, entre los hermanos fue, cada quien ya tiene su casa, no te preocupes, tú quédate con la de mis papás, es mejor que se quede y no pelear por terrenos. No tuvieron ese problema. Entonces mi papá se queda con la casa, la remodelamos, y cuando la remodelamos, sin saber contexto el arquitecto, bueno, el albañil, pero es el mero bueno, el maestro albañil, le dice un día a mi mamá, oiga señora, ¿aquí usted tiene un tesoro enterrado o algo? Y le dice mi mamá, no, ¿por qué?
es que tengo unas varillas donde detectan metal y en esta zona vea cómo se mueven. Y adivinan qué zona fue. ¿Dónde estaba el cuarto del tío Cuco? Precisamente en el closet. Ok, ¿dónde apareció? Nunca se ha desenterrado, nunca se ha excavado ahí. No queremos investigar. Inclusive ya hoy en día pues ya hasta lo dejamos pasar. Pero qué raro, ¿no? Como una persona que no tiene nada de contexto de nuestra familia, de repente le digo un día a mi mamá, oiga señora, no tienen algo aquí porque mire cómo lo detecta. Y el tío Cuco siempre decía, es que ellos me cuidan un tesoro. Ok, a lo mejor puede ser que lo haya escondido, algo por el estilo, pero también recordemos que a veces en estas historias los tesoros suelen traer más problemas que beneficios, ¿no? Entonces yo creo que por ahí han ido bastante bien y a veces recordemos que la avaricia suele perjudicar más de lo que beneficia, ¿no? Claro. Qué interesante, amigo. Me resuena mucho. Me resuena muchísimo. Súper interesante. No, y como historias hay muchas. Digo, no sé si te puedo platicar alguna otra. Adelante, con mucho gusto. Esta es de parte de mi otro abuelo. Ok. Ese abuelo es más de campo. Una persona que, te digo, él es de este pueblo, Teuchitlán. Y su esposa, mi abuela, ella era de la isla de Janitzio. Ellos tenían un amigo que era un sacerdote. Este sacerdote, llamado Padre Lupe, daba las misas en purépecha. Pero el ritual de la misa era muy a la antigua. Y te lo digo porque a mí me tocó vivir una, porque yo fui acólito de él. Cuando íbamos de vacaciones me tocó de muy pequeño ser acólito. ¿Me permites interrumpirte tantito? Purépecha es un dialecto de... Sí, es un tipo de dialecto de esa región de Michoacán, porque malamente también luego les dicen, es que hablaba al purépecha, tarasco. Ah, ok, pero es otra variante distinta, ¿no? No es variante, ¿no? es de los mismos, pero tarasco en purépecha significa cuñado. Cuando los españoles llegan a conquistar en esta región de Michoacán, como se empiezan a relacionar con las mujeres del lugar, pues los hermanos de estas mujeres les empezaban a decir cuñados en su idioma, tarasco. Ah, ok. Entonces los empezaban a conocer como los tarascos. Por eso se malinterpreta a veces decir, es que hablaba tarasco. No hablaba tarasco es cuñado. Okay. Hablaba purépecha. Ese es el nombre del dialecto. Ah, ok. Muchísimas gracias para todos los amigos que no sabían, que son de otras partes y no sabían qué es el purépecha. Sí, perdón, una disculpa. Sí, pero sí, hablaba este dialecto, ¿no? Gracias, sí. Entonces daba estas misas así. Y misas... O sea, te estoy hablando que a mí me tocó 2006, 2004, entre 2004 y 2006 como apoyar en ese sentido. Yo tendría de 4 a 6 años. Y me acuerdo que las mujeres todavía iban tapadas con velo. Con velo negro. Ni siquiera blanco, eran velos negros porque ellas no podían darle la cara a Dios. Mujeres de pueblo. Sí. Entonces imagínate, esto te estoy hablando en 2004. Esta historia que sucede en los años 80. Resulta que mis abuelos viajan a Michoacán a un viaje de familia. Ya estaban mi mamá y sus hermanas. Van y en este viaje pues siempre se quedaban con el Padre Lupe. Él vivía en el convento y entonces todos los que llegaban pues llegaban a un convento que tenía sus jardincitos, pero todo estaba lleno de cosas religiosas. Él recuerda, o mi abuelo recuerda mucho que un día por la costumbre se levanta muy temprano. Él se levantaba a 4 de la mañana, 5 de la mañana. Se despierta y decide salir a caminar. Ve a una persona que lo saluda y le dice, ¿cómo está, don Pánfilo? Mi abuelo también se llamaba Pánfilo. Okay. Tengo 2 abuelos con nombres raros. Okay. Y, don Pánfilo, ¿cómo está? Buenos días. Y mi abuelo no lo reconoce. Ve a un señor, pero aparte en Michoacán, pues... lo vio, o sea, era un estilo de persona que no iba con el pueblo en sí, ¿sabes? Okay. No es por sonar ni mucho menos elitista, ni mucho menos, no, o sea, simplemente pues allí era una zona de un grupo étnico muy fuerte, por eso se daban estas misas. Entonces esta persona le habla en español, nada que ver, una persona barbuda, y le dice, don Pánfilo, ¿cómo está? Qué bueno que lo veo. Y el otro, sí, pues tú sabes que la típica, ¿no? No sabes quién es y... ¿cómo está? Un saludo a la familia. Ajá, un saludo, ándale, así. Y dice, ahorita vengo, voy al campanario, porque voy a tocar ya la campana. Y, adelante, yo ando aquí caminando. Ve que se mete la persona y se sube. Dice, qué raro, yo conozco al sacristán, que es
la persona encargada de hacer todo eso. Dice, pero bueno, vio que se metió. O sea, vio que sacó llaves y todo. Se queda mi abuelo caminando y en un momento se sienta, empieza como a contemplar el amanecer y de repente ve que viene el sacristán. Lo saluda, pues obviamente ya lo conocían, y mi abuelo le dice, ¿pero qué no iban a tocar la campana hace como 1 hora? Y le dice, no, yo apenas voy, pues la primera misa es ahorita a las 6 de la mañana. Y mi abuelo, no, acaba de pasar una persona que hasta me saludó, me dijo, don Pánfilo, ¿cómo está? No, don Pánfilo, yo soy el único que toca la campana. A ver, ¿en serio? Sí, lo vi que se subió. A ver, vamos. Y lo acompaña, mi abuelo, pues, con la intriga. Sí. Llega con él y la puerta del campanario estaba cerrada. Dice que la abren y le dice, pues no me quiere acompañar para ver si no hay nada. También como que le dio miedo a la otra persona. Y mi abuelo, pues también valentonado, le dice, vamos. Estas escaleras, me cuenta mi abuelo, que eran estas antiguas, que son en caracol. Ok. Que ni siquiera no hay luz, pero tampoco hay ventanas. Entonces la única manera de alumbrar es o con una lámpara, o en ese tiempo usaban estas lámparas de gas. Ok. ¿No? Esta persona prende la lámpara y empiezan a subir. Cuando llegan arriba, la campana, en la cuerda, se encontraba desatada, como si alguien recientemente lo hubiera utilizado. De hecho, hasta se encontraba tildando. Pero es una cuerda gruesa, que es difícil de maniobrar. Y dice mi abuelo, pues hacía frío, pero no había viento. Y esa pues cuerda solamente se desamarra para tocarse y se vuelve a amarrar. Entonces cuando suben y ven eso, se sacan de onda. Y el señor empieza a revisar. Y de repente le dice, ay, don Pánfilo, no me lo va a creer, vea esto. Cuando voltean, ven unos guaraches antiguos, así, pero unos guaraches antiguos, unos guaraches pues como sandalias, muy antiguas, de esas de cuero, arrumbadas, empolvadas, pero unas marcas como si alguien hubiera pisado recientemente por ahí. Y le dice el sacristán, don Pánfilo, le juro por lo que más quiera, es más, le juro aquí ante Dios, que yo ayer fui el último que dio las campanadas de la noche. Yo dejé todo y en mi vida había visto que estuvieran aquí estos guaraches. Y sobre todo que me imagino que había dejado amarrado todo, ¿no? Y estaba con seguro cuando fueron a revisar. Sí. Y mi abuelo jura que él vio cómo abrió y se metió. Y se metió sin luz ni nada. Se metió. No sé, me imagino que habrá sido a lo mejor un antiguo sacristán. Yo siento o tengo la teoría de que como llega la conquista, posiblemente algún fraile que haya perdido la vida en esa zona y que de cierta manera sigue vagando, porque dice mi abuelo, es que yo lo vi con barba, no se veía que fuera de la región. Ok. Sí, recordemos que muchos frailes, muchos personas, monjes que llegaron a evangelizar, a veces también pues eran sentenciados por ayudar a las personas y no ser tan duros con ellos ni discriminarlos como pues hacían los peninsulares, ¿no? Sí, claro. Entonces puede que por ahí haya algún tipo de conexión. Se me hace muy muy interesante esto que me comentas, y he escuchado sobre relatos parecidos con campanarios, pero nunca algo así que hubiera una experiencia. Y sobre todo esa prueba, ¿no? Que una dices, evidencia. Una evidencia, los guaraches, las huellas, se me hace impresionante. A mí me daba mucho miedo. Así, para cerrar como este tema, yo las veces que me tocó ir, la gente ya lo sabe en mi canal, yo tengo un tipo de onomatonofobia, creo que se llama. Es una fobia a las figuras como los maniquís. Ok. Yo, como te comentaba, de niño me daba mucho miedo muchas cosas, pero algo que creo que no pude superar, y creo que fue por la película de Dead Silence o El Títere, que me da mucho miedo los juguetes de ventrílogo. Y me da como, hoy en día ya no es miedo, pero sí me generan una incomodidad. Si tú me dejas aquí un maniquí de estos de alguna tienda de ropa, yo estoy incómodo, porque como que siento que mi cerebro no termina por comprender que es un objeto.
pero como tiene un rostro humanoide, como que le cuesta, y es el problema de esa fobia. Y eso me pasa mucho con objetos religiosos. Yo cuando me tocaba ir para allá, a mí no me gustaba estar solo. Ok. Yo no salía por la noche, a mí me daba un pavor horrible. Cuando me tocó ser acólito me daba un pavor horrible porque tenía que ir solo con el padre a esta zona donde estaban puros objetos de ángeles, y tú sabes que Sí, sí. las figuras religiosas no es como que presenten glorificaciones, Sí. presentan muchas veces duelo, Sí. un Cristo que está sufriendo. A mí eso me causaba mucho conflicto. Entonces, sabiendo después este contexto, ya no volví por cuestiones también familiares de que ya Sí. no podíamos ir. Pero a mí ir a Michoacán era cerca de Janitzio, de hecho, cerca Sí, de sí, la sí. isla de Janitzio. Me daba muchísimo miedo. Impresionante. Esto que mencionas de las figuras religiosas, muchas suelen tener estas heridas. Uh-huh. Recordemos que por la forma en que se van de este mundo, ¿no? Se me hace muy, muy interesante. Y sobre todo, no sé si has escuchado acerca del fenómeno del Valle Inquietante. No. El fenómeno del Valle Inquietante lo plantea un japonés, no recuerdo su nombre en este momento, pero justamente es esto que tú mencionas, reaccionar con miedo o a veces hasta aversión a figuras que parecen humanas, pero no son humanas. Uh-huh. Suele pasar con figuras religiosas, suele pasar con maniquíes e incluso con cuando la inteligencia artificial estaba iniciando, no sé si recuerdas que hacían como unos tipos humanoides Sí, que daban claro. te daban mucho miedo, e incluso también en su momento cuando empezaron a salir los primeros robots humanoides. La famosa Sofía. Así es, y también estos que emulaban la piel humana, y no sé si tú los llegaste a ver y qué Claro. reacción tuviste. A mí nunca me gustó, de hecho, cuando sacó esta inteligencia. ¿Te acuerdas de este que era como un busto de una mujer? Sí, Creo que se llama así, ¿no? Sofía Ia, algo así. creo que sí. Y que por adelante era como un rostro, pero por atrás sí tenía como que todo Sí, el cable. sí. Pues yo me acuerdo que los videos que me salían a mí sí me daba como una sensación de incomodidad. Sí, claro. Sí tengo, en inglés le llaman issue, como un terror, un problema, una incomodidad. ¿no? Uh-huh. Tengo un issue muy grande ante este tipo de cuestiones. No lo he podido trabajar del todo. Okay. Sí hay cosas que sí me dan mucho miedo en ese aspecto, pero sí tampoco ya es como de niño. De niño de plano yo no podía estar cerca de algo que me diera miedo, un objeto, Uh-huh. yo no podía. Qué interesante, amigo. No, mira, ni idea, ¿no? Pero en el canal hemos hablado mucho del fenómeno del Valle Inquietante y justamente trata también de... Pero tú hablabas de la fobia, ¿me lo puedes recordar, por favor? Creo que no me quiero equivocar, Ajá. pero según yo, la vez que lo investigué y que justo Uh-huh. platicando con una psicóloga, era onomatonofobia. Ok, de todas maneras lo voy a investigar por Uh-huh. cualquier cosa, pero gracias. Yo no conocía ese término, te digo, yo conocí el fenómeno del Valle Inquietante, pero bueno, ya nos retroalimentamos un poquito sobre este tema, ¿no? Vamos aquí aprendiendo también. Sí, claro, bien interesante. Fíjate que, regresando al tema de los abuelos, yo tengo una experiencia que también le pasó a mi abuelo, el mismo que encontró los restos de del militar que hablábamos, y hay una experiencia bien interesante porque mi abuelo, ahora sí que no vamos a caer en descripciones ni ser ni racista ni nada de esto, ¿no? Sí, Esto claro. lo voy a censurar, pero pues mi abuelito era morenito, era bajito, era gordito, Uh-huh. y mi abuelita, su esposa, era alta, era de Jalisco, Ok. rubia, de ojos claros, y pues tenía unos caireles muy, muy bonitos. Uh-huh. Era delgadita, muy, muy bonita. De hecho, era de los Altos de Jalisco. Pues es que esa zona llegó mucho francés. Ajá, entonces, y justo tiene muchos familiares que son franceses. Y fíjate que mi abuelo, por esto mismo, pues era muy inseguro, ¿no? Era muy inseguro, pero a veces también, recordemos, los tiempos eran complicados, Claro. eran muy posesivos, quizás celosos, Ok. y de todas maneras, pues a veces la mandaban a lavar al río. Entonces, a veces ella tenía que lavar todo lo de la familia, no nada más Sí, claro. lo de sus hijos, lo de su esposo, sino que tenía que lavar lo de la suegra, lo de las
¿cómo se llaman? Las cuñadas. Las cuñadas y sus hijos. Y bueno, lamentablemente me tenía que lavar toda la ropa, ¿no? Y mi abuelo, cuando mi abuelita llegaba, le decía, no, es que te tardaste mucho, de seguramente te andas viendo con alguien ahí cuando vas a lavar, de seguramente estás saliendo con alguien, tienes un novio o algo, ¿no? Y ella, ¿cómo crees, Nacho? Porque se llamaba Ignacio. ¿Cómo crees, Nacho? ¿No estás viendo toda la cantidad de ropa que voy a lavar? Y entonces, pues en una de esas, él dice, ¿sabes qué? Pues te voy a acompañar. Te voy a acompañar porque a mí se me hace que tú tienes un amante, ¿no? Ya sabes, temas complicados de hace tiempo, ¿no? La acompaña. Y pues recordemos que hace tiempo se consumía mucho el pulque, ¿no? Ah, sí. Y pues él iba tomando su hasta pulque, la fecha. Sí. Bueno, pero antes era como que más usual, ¿no? Sí. Ahorita como que está resurgiendo todo esto es más mainstream. Sí. Y fíjate que va y todo el camino va renegando y ahorita que lo vea no sé qué, y ahorita que nos lo encontremos vas a ver, y dice, y así, ¿no? Total, mi abuelita se queda a lavar la ropa y él todo el tiempo diciéndole lo mismo, ¿no? Seguro y asegurando que según andaba con alguien. El tema es que de repente empiezan a escuchar un caballo, ya se estaba anocheciendo, y empiezan a escuchar un caballo. Y dice mi abuelita, y le empieza a decir otra vez, de seguro ahí viene y te trae un caballo. Ha de ser una persona que tiene hasta un rancho, ya como tú estás muy bonita, crees que puedes andar con quien tú quieras, y total, empezó a decir un montón de cosas. Ella, mi abuelita decía, no, Nacho, mira, ¿cómo crees que voy a hacer si tenemos hijos? Todo el tema, ¿no? Y cuentan que él, pues ya pasado de tragos, le comienza a decir, no, que ahorita vas a ver. Intenta alzarle la mano y en eso se escucha el relinchido del caballo. Y a lo lejos, ya que estaba oscureciendo, comienzan a escuchar el galope. Pero vieron que era un charro negro, caballo negro, y que tenía el caballo los ojos rojos. Entonces mi abuelito, ahora sí que lo macho se le quitó, cargó el canasto de la ropa y ahí iban corriendo los dos. Y mi abuelita pues bien espantada, ¿no? Él también bien espantado. Y pues mi abuelito diciéndole, córrele, Pachita, porque se llamaba Francisca. Dice, córrele, Pachita, porque ahí viene, esto que viene ahí no es bueno. Entonces, no sé si sea el charro negro. Mi abuelito decía que pues, se le había aparecido el diablo. Pero... Y tu abuelo, chino, me traje el machete. Sí, no, se me olvidó el machete, man. Veníamos a lavar, ¿no? Pero fíjate que yo platicando con mi abuelita, que eran sus papás, hablando de este tema se me hace muy interesante, porque a veces comentábamos que cuando alguien hace algo malo, y a lo mejor en ese tiempo pues estaba más normalizado, ¿no? Pero de todas maneras no deja de ser algo malo. Se suelen aparecer este tipo de entes por las acciones de maldad, ¿no? Sí, claro. Y a mí se me hace súper interesante. Se cargó la energía. Sí. Súper aterrador esta experiencia de que se le aparece este charro negro, que al caballo le brillaban sus ojos como carbones al rojo vivo. Pues... de cierta manera, a lo mejor una llamada de atención a tu abuelo, ¿no? Puede ser. Yo también lo pienso igual. Justo, ¿no? Cargas de energía. No sabemos, digo, con todo el respeto que se merece tu abuelo, pero a lo mejor en esas épocas, pues también, tú sabes que la violencia, pues era menos regulada y no sí, sé. Claro. Te lo digo porque también mi abuelo era así, o sea, sí, mi abuelo sí era una persona muy... El que te platiqué del templo, era una persona muy rígida, muy... llegaba hasta ser violento, pero pues es que también
no lo puedo juzgar yo a él porque pues eran otros. Sí, eran otra otros forma, tiempos. estilo de vida. O sea, Eran otros tiempos. lamentablemente era así. Y yo creo que no había la conciencia, ¿no? A lo mejor sí en algunas personas, no queremos generalizar, pero lamentablemente era así. Y qué bueno que han ido cambiando las cosas, ¿no? Sí, pero gran llamada de atención, yo diría. Muy fuerte, yo creo. Imagínate de que hasta se le quitó lo valiente, que cargó la ropa, el cesto de la ropa y a correr, ¿no? Pero eso es lo correcto, porque al final del día dicen que los panteones están llenos de valientes, entonces sí. Qué bueno que dijo, Sí. se comió su orgullo y vámonos. Mejor. Mira, amigo, te voy a contar otra experiencia aunada a lo del charro negro, pero esta historia no es como tal algo que me haya contado un abuelo, pero sí lo que cuentan los abuelos de una ex hacienda que ya te había comentado hace unos momentos, en la ex hacienda de Coahuixtla, que está muy cerca de donde yo radico actualmente. En esta hacienda se dice que se apareció el diablo y engendró un niño con una mujer. Ok. En este sitio había una mujer muy bonita a la que todos cortejaban, pero nadie era digno de su belleza. Ella decía, yo soy la más bonita aquí, nadie va a salir conmigo. Pero todos los hombres ricos, hacendados, todas las personas querían casarse con ella. ¿Qué pasa? Que de repente comienzan a ver a un charro muy elegante, que se ve que tenía mucho dinero, en un caballo enorme, negro, que andaba cortejando a aquella señorita. Total, pasan los meses y queda embarazada. Posteriormente, desaparece el papá. Y comienzan a decirle, ¿sabes qué? Ese hombre, yo creo que no era humano. El caballo, muy grande, muy bonito, que muy pocas personas tenían en ese tiempo. Vestido de charro, con hilo de plata, hilo de oro, los adornos en el traje. Y sobre todo, alguien muy agraciado. Pero muy agraciado, alguien que totalmente, como tú dices, contrastaba, ¿no?, con el resto del pueblo. Okay. Posteriormente, pues, después de que desaparece el padre, tiene esta mujer a su niño. Pero, como ya rondaba este rumor en el pueblo, nadie quería apadrinarlo. Se tenía que ir a bautizar, pero nadie quería apadrinarlo. Entonces, una amiga muy cercana de esta chica, muy bonita, le dice, ¿sabes qué? Yo no estoy casada, pero pues yo voy a ser la madrina. Se avienta el compromiso y la mujer, la mamá del niño, se lo da a su madrina y lo va cargando. Y para llegar a la iglesia tenían que cruzar un puente del pueblo. Comentan que cuando ya van camino a la iglesia y pasan por este puente, el bebé lo que hace es, como sabía que lo iban a bautizar y como era producto cierto, de una persona, o más bien de un ser, un ente que no era nada bueno, le dice a su madrina, mira madrina, tengo unos dientitos y puedo hablar. Un bebé que tenía meses, no era posible que hablara, no era normal. Y entonces comentan que la muerde en el brazo, o sea, lo traía cargando, la muerde en el brazo y la mujer lo suelta, lo avienta, el niño cae al suelo, se levanta y se avienta del puente hacia el río. Y ahí comentan que se aparece aquel niño. Y si pasas también a altas horas de la noche, se te puede aparecer tanto el niño, que le llaman el Choco, o su padre, que es el mismísimo diablo. Y este puente es conocido como el Puente del Choco, que está cerca de la ex hacienda de Coahuixtla, allá en Morelos,
que te comentaba que Ahí ahí tenemos que ir. si querían ir, con mucho gusto. Nosotros encantados, nos apuntamos y con gusto vamos en alguna ocasión. Ay, este tipo de historias me gustan mucho porque justo dejan una huella y justo qué tan fuerte tiene que ser esta historia o tan conocida de boca en boca que le da un nombre a un lugar. Sí, claro. No, es lo que te comentaba, es cuando a mí me preguntan, ¿crees en los fantasmas? ¿Crees en las entidades? Claro que los creo. Si no las creyera, ¿por qué existen estos nombres, no? Sí, claro. ¿Por qué de repente vas a una carretera y el Puente del Diablo? ¿Por qué se llamará el Puente del Diablo? He visto muchas, una que se llama Puente del Diablo, otra que se llama algo así como del Ángel Caído. Aquí en México, uno es en Nayarit. En Nayarit hay uno que se llama algo así como el Puente del Ángel Caído, que es un puente que vas por una barranca. Que a lo que yo sé, o medio me han platicado, que se daban antes muchos accidentes, entonces de repente ven como que si gente se aventara desde allá, pero no es gente real, o sea, son como que estas presencias o entidades que se quedaron ahí arraigadas. Fíjate que me gustaría como despedirme de este episodio con una breve historia también. Adelante. Es que esto yo la conté yo en un episodio. Esto yo lo conté en un episodio de... Tengo una sección que se llama La Triada Maldita. Okay. La dejé un poquito estacionada porque estuvimos haciendo unos cambios, como pudiste ver. Me cambié de cueva. Sí, claro. Me cambié de esta cueva. Esta historia es muy breve, pero le pasó a mi abuela. Hace muchos años, ella era niña. Mi abuela, la que es de Michoacán, ella vivía cerca de Janitzio, de Yurecuaro, creo que se llama el pueblo. Si no está bien el pueblo, una disculpa para los de Michoacán. Pero bueno, ya es que son nombres así extraños. Sí. Ella vivía muy cerca de Janitzio, vivía media hora caminando, o poquito más. Y fallece una tía abuela de ella, o una tía. Ella me comentaba, o me cuenta, o nos contaba que a ella le daba mucho miedo los funerales por esa experiencia. Tú sabes que antes no existían esto de embalsamar, de las autopsias, de todo este proceso que hoy se hace cuando fallece una persona, sí, ¿no? Antes fallecía alguien, te llevaban, te ponían un ataúd, te velaban dentro de la casa y te llevaban a enterrar. Muchas veces, pues, la descomposición es rápida. Evidente, ¿no? Y súper rápida. Sí. Entonces, dice que ella estaba acostumbrada, pero que no le gustaba que cuando fallecía un familiar o alguien del pueblo, pues todo el mundo iba, pero pues empieza a tener estos olores, ¿no? De hemáticos. Y de repente, en una noche, esta tía que trasciende, pues ella ya tendría por ahí de 14, 15 años, ya era consciente, dice que llega a este punto de la madrugada de la velación, donde muchos se van, pero se quedan otros como que haciendo vela, pero no dentro de donde está el ataúd. En este caso era una sala, que si no, se iban más bien como a un patio trasero que tenían, en donde pues todos se quedaban ahí platicando y empieza como a hacerse ameno de cierta manera, o venidero, el estar ahí velando. Ella se encontraba sirviendo un ponche que hicieron para los asistentes, se quedó sirviéndose ponche, platicando con otra de sus tías, hermana de la fallecida, y con otro tío de ella, también hermano. Platicando los tres en la cocina, de repente escuchan así un golpe muy seco. Okay. En la sala. Quien estaba cerca de la puerta, que era la tía, voltea hacia la sala, hace esto, y ve que solamente lo único que estaba eran las velas, las 4 velas que se ponen para darle luz al ataúd. Y voltean entre todos y dicen, ¿escucharon eso? Y en cuanto dicen, ¿escucharon eso? Los tres al mismo tiempo desde la sala escuchan un suspiro. Un suspiro así. Mi tía da un brinco, bueno, mi tía, me imagino que es una tía bisabuela mía, pero la tía de mi abuela da el brinco hacia donde estaba mi abuela y la abraza. Entonces se arma de valor su hermano y dicen, quédense aquí, voy a ver qué pasó. Que cuando él se mete a la sala,
la curiosidad les gana a las dos. Entonces se van abrazadas y se meten atrás de él. Y los tres se quedan en shock. Porque de repente empiezan a ver que detrás del ataúd empieza a gotear algo. Líquido. Pero eran gotitas así muy tenues, ¿no? Y de repente dicen, pues ya está entrando en este proceso. Cuando van a salir para avisarles, se vuelve a escuchar un golpe seco dentro del ataúd. Dice mi abuela, yo ya no quise ir. Ella se salió corriendo, su hermana salió corriendo y su tío sí se acerca al ataúd y dice que cuando se acerca, que el cuerpo estaba así, pero que la mano se encontraba así. Se levantó. Como, no sé, quiero pensar hoy en día, ya con lo que se sabe, Sí. que a lo mejor fue un espasmo. Sí, claro. Pero imagínate el terror de no saber qué ocurre con un cuerpo en descomposición y de repente ver que el brazo está como si quisiera abrir el ataúd. Sí, sí. El susto que se lleva el tío y cuando les platica a todos se quedan en shock. Y dice mi abuela, en mi vida volví a un funeral. Qué impresionante, amigo. Fíjate que me causa mucha impresión y la voy a contar rápido porque no sé cuánto vamos de tiempo. Sí. La similitud que tiene con una experiencia de mi abuelita también. ¿En serio? Es impresionante, te lo juro que es impresionante. Comentaste funeral. Mi abuela también le tiene miedo a los funerales, justamente por una experiencia muy similar, y te la voy a comentar. Esto ocurre en un cerro que está aquí cerquita, que se llama el Cerro de Juchitepec. Ok. Juchitepec, así. Juchitepec. Sí, Juchitepec. Y mi abuelita era muy cercana a su abuelita, también ella fue la que la crió. Y comentan que había fallecido una tía, yo creo que era su tía abuela, no tengo idea. Imagínate cuántos años estamos hablando, ¿no? Aproximadamente unos 75 años te estoy hablando atrás, Hace ¿no? mucho tiempo. Y comentan que esta tía a la que van al funeral era bruja. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Llegan y se murmuraban muchas cosas ahí entre la gente que estaba presente. Y digo, oye, pues, ¿qué pasó, no? ¿Por qué? Porque no, que era bruja. Y ya empiezan a hablar. Y a mi abuelita pues, le da mucho miedo, ¿no? Y empieza a decirle a su abuelita, oye, mejor vámonos, ¿no? Ya ves que pues me da miedo. Y le empieza a decir, no, ¿sabes qué? Pues mira, era mi familiar, hay que esperarnos, hay que quedarnos, y total. Y como dices, antes no estaba tan presente este proceso del tratamiento del cuerpo para que no entrara en descomposición, en putrefacción. Entonces, ponían una olla con vinagre y rodajas de cebolla para que pues, no oliera tan feo, ¿no? Contrarrestar Ajá, eso. para contrarrestar los olores, los gases. Y comentan que estaban todos rezando en la noche y que de repente se escucha igual, como dices, un crujir del ataúd. Y que de repente se mete un remolino y apaga todos los cirios. Y comienzan como a gritar, pero mi abuelita no sabe si gritaron las personas o era un grito como tipo paranormal. Okay. Es lo que no sé. Pero ella sí comenta que del miedo, que todos estaban diciendo, Virgen Santa, la bruja, ¿no? Y se mete abajo de la mesa. Y recordemos que en ese tiempo, pues no habían estos cajones que hay ahora para velar, ¿no? Antes, pues se ponía el ataúd sobre la mesa. Sí. Mi abuelita no sabía. Cuando se da cuenta y pasa todo, y crujía, dice que todo crujía, y ella estaba abajo de la mesa. ¿Qué crujía? Pues el ataúd. Uy. Y dice que todos gritando, todos se salieron, se apagaron los cirios, como te digo. Y en este caso no empezaba a gotear nada, pero cuando prenden otra vez los cirios, mi abuelita se da cuenta de que había estado abajo del cadáver de la que decían que era la bruja. Y también a ella por eso no le gusta ir a los velorios, porque justo
en el velorio de alguien que decían que era bruja, pues pasa todo esto, se apagan los cirios, hay gritos, se mete un remolino. En este sitio son muy comunes los remolinos, ¿no? Pero, no sé, me impresiona mucho el tema y sobre todo el trauma que le genera a ella de no querer ir a los funerales. ¿Tú qué opinas, Sombra? No, me dio mucho escalofrío. Ahora sí que me dio mucho escalofrío. Es que el trauma, yo me hubiera traumado. También si hubiera sabido que me hubiera escondido debajo de un cadáver, yo paso. Y sobre todo que estabas crujiendo el ataúd, ¿no? Trauma para mí, para toda la vida. Oye, gran historia. Muy buena historia. Está muy interesante, mi querido amigo. Y pues bueno, eso fue para terminar, mi querido amigo Sombra. Cuéntanos tus redes sociales y muchísimas gracias de antemano por haber estado aquí. Gracias por prestarnos el estudio, por haberme invitado también a tu programa. No, muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo de venir para acá. Yo soy el host de Creepy Podcast, un podcast que forma parte de la parrilla, de la producción del Grito de la Llorona de Alain Luna. Yo soy el host en este espacio en donde platicamos, narramos historias de ciertos temas, pero al mismo tiempo vamos mostrando material para que lo vayamos comentando y que la gente también lo vaya viendo. Entonces, este espacio se llama Creepy Podcast. También voy a empezar a subir contenido extra en la semana para toda la gente, porque sí me han pedido, oye, es que antes subías tops, porque hacía muchos tops, o tipo iceberg, que lo empecé a cambiar, lo dejé un poquito. Entonces quiero retomar eso, pero quisiera meterlo como un contenido nuevo, ¿no? Agregándolo a lo que ya se está grabando actualmente. Y pues nada, la verdad ha sido un camino muy bonito porque la gente lo ha recibido muy bien. Le gusta mucho el formato que tenemos. Cuando hay invitado, le gusta mucho conocer las historias que ya estuviste. No sé para cuándo salga este episodio, pero si todavía no ha salido, les recomiendo que estén al pendiente. Seguramente a día de hoy que se graba, en unos 15 días aproximadamente va a estar saliendo el episodio. Si ya salió, vayan a verlo, se lo recomiendo, estuvo muy interesante. Hablamos justo sobre fantasmas en carretera. Así es. Pero ahí junto a Alain regularmente estamos él y yo platicando de historias, hablamos de muchas cosas, pero también nos han pasado cosas mientras se graba. Sí, claro, apenas vi. Sí, también cuando grabo yo con él en el Grito de la Llorona, creo que, no sé, yo siento que Alain tiene muchas energías ahí que imagínate, 20 años dedicándose él a esto. Sí, claro. Yo tendré cuando mucho voy para 10. Entonces, pues han sido un recorrido muy bonito. Ahora que regreso después de lo que me pasó, de que porque me enmascaro, porque a lo mejor va a haber gente de tu comunidad que no sabe por qué me enmascaro. Yo sufrí un atentado, por así decirlo, una amenaza por haber hablado de un caso muy fuerte, muy delicado aquí en México hace muchos años en radio, y tuve que irme a Estados Unidos un tiempo. Alain es quien me vuelve a hacer la invitación de volver a trabajar juntos. Yo en ese inter pues tomé la decisión de regresar porque uno no puede ir en contra de su naturaleza. Sí, amo el terror, amo lo paranormal, amo esta parte de los archivos prohibidos, y es por eso que regreso, pero decido ya enmascarar, decido que nazca Sombra para poder contar todas estas historias, porque creo que era justo la parte que más me gusta hacer, ¿no? Hablar de lo paranormal y sacar estos archivos prohibidos. Ahí está para que se echen una vueltita. ¿Te puedes echar la frase del archivo negro? El archivo negro ha sido abierto. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Sombra. Vayan a ver el contenido que tenemos preparado para ustedes, mis queridos amigos. Gracias a Sombra, gracias a Alain, gracias a la producción del Grito de la Llorona por prestarnos el espacio también. Y, como decimos por aquí, muchísimas gracias por haber visto este contenido. Yo soy el Doc. Les deseo una escalofriante noche y vámonos, porque aquí espantan. Hasta luego, muchísimas gracias y recuerden suscribirse o darle me gusta, unirse aquí si están viéndonos en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast. Muchísimas gracias, somos Sombra y el Doc y nos despedimos y hasta la próxima. Hasta luego.